Presentamos un especial saludo de bienvenida, como siempre, todos los días a esta hora, hoy miércoles 6 de diciembre de 2023, en la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para abordar el episodio número 464 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que hemos definido para hoy es la reconstrucción y análisis de un ataque terrorista perpetrado por la cuadrilla 34 de las FARC contra los pobladores de Acandí el 20 de diciembre de 1990, cuando todo el poblado eh, paradisiaco, como es este sector, que es el sitio más noroccidental de Colombia en la frontera con Panamá, se encontraba preparando sus fiestas de Navidad, fueron sorprendidos por un ataque terrorista demencial de esta cuadrilla de las FARC contra las instalaciones de la alcaldía, de la Caja Agraria, de la Policía Nacional y las viviendas aledañas, causando enormes daños, terror, desazón y sorpresa absoluta en un poblado que vivía en una especie de paraíso terrenal, alejado de todo tipo de violencia comunista. Este hecho fue una de las respuestas que dieron las FARC a la Operación Colombia en Casa Verde contra el secretariado, realizada 2 semanas antes por tropas de la séptima brigada bajo el mando del general Humberto Correa Castañeda. Hoy, 33 años después, queremos recordarle al país cómo ocurrieron estos hechos y cómo las FARC no han dejado un solo sitio del país sin causarle daño, sin sembrar terror, zozobra, destrucción, odio comunista y violencia política contra nuestros compatriotas. Esta es la verdadera memoria histórica que no se cuenta y que curiosamente en el informe del señor de Rux ni se menciona siquiera que ocurrió este hecho, pero aquí lo reconstruimos y traemos las pruebas y vemos cómo después de esta aparición terrorista, con unos antecedentes que también tenemos las pruebas y los testimonios, se multiplicó la violencia de las FARC en esta zona del país, hermosa, paradisiaca y de un potencial enorme, pero hoy convertida, infortunadamente, en un epicentro de las mafias para el cruce de inmigrantes ilegales hacia Centroamérica y Norteamérica. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy miércoles 6 de diciembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, como usted bien lo ha dicho, llega al episodio 464 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mediante el cual se presenta un análisis político estratégico del sangriento ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del Pacífico, poblado de Acandí, Chocó, en 1990, diciembre. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio de Acandí en el potencial del ecosistema del planeta que constituye el hermoso departamento del Chocó? Pues, mi coronel, son varias palabras suyas que me atrevo a reiterarlas aquí porque es que tienen un fondo incalculable. Primero, es geoestratégico de gran valor para el país. Segundo, es supremamente hermoso. Y tercero, todo el departamento es un potencial ecosistémico en el planeta del cual no nos hemos eh, concientizado los colombianos. Entonces, comencemos por el mapa de la izquierda para ir entendiéndonos, viendo la infografía. La mancha roja que vemos aquí es una franja que une todo el noroccidente de Colombia con el centro occidente del país y que abarca lo más hermoso, lo más bello que tiene la costa colombiana enfrentada con el África, con el Asia oriental, frente al extenso e ilimitado mar Pacífico. Y en este sector hay una riqueza incalculable de todos los órdenes de reservas que solamente quienes han investigado de manera parcial lo que allí hay pueden darnos testimonio porque es incalculable el valor ecosistémico que tiene esta región.
Además tiene minería, potencial de oro, platino y probablemente de petróleo y otros minerales. Tiene al frente toda una costa por explotar sin saber todavía lo que hay en el subsuelo marino y la enorme posibilidad de pesca marina y en la cantidad de cursos internos que tiene pesca fluvial que podría multiplicarse. Es uno de los departamentos más ricos en agua de Colombia y uno de los sitios más ricos en agua del mundo. Tiene a la vez el departamento dos serranías muy importantes, la de Baudó y unas estribaciones occidentales de la cordillera oriental que forman entre la serranía independiente de Baudó y el valle del río Atrato, eh, otro epicentro de desarrollo de potencial turístico muy mal aprovechado por Colombia y de un turismo ecológico que sería que nos daría muchos más recursos. Además, el departamento es atravesado de sur a norte por el río Atrato prácticamente y por el río San Juan, que al unir los dos se podría pensar también en un extenso canal interoceánico que obviamente habría que hacerle una gran cantidad de adecuaciones que serían supremamente costosas, pero es una de las posibilidades fluviales que hay para unir los dos mares en el noroccidente colombiano. Tiene también la gran posibilidad de ser el punto geoestratégico que una al mundo entero entre Oriente y Occidente, haciendo el canal Atrato-Tuandó, que como se ve aquí, es una pequeña franja la que hay que superar para unir el Occidente con el Oriente y hacerle el contrapeso al canal de Panamá. Pero yendo específicamente al municipio de Acandí, lo vemos aquí en rojo en el segundo mapa, ubicado en el sector más noroccidental de Colombia, en los límites con nuestro antiguo territorio panameño, en lo que se llama el tapón del Darién, y que en su orilla tiene unas playas que son supremamente hermosas y conocidas, especialmente las de Capurganá, que son consideradas como una especie de paraíso terrenal. Y ese es el municipio en el cual la gente vivía hasta hace 4 décadas una tranquilidad absoluta. Allá lo más grave que pasaba era algún hecho de contrabando que se movía en lanchas rápidas o de los primeros pasos que tenía el narcotráfico hacia Panamá, pero sin violencia. Cuando llegaron las FARC interesadas en conquistar esa zona, siguiendo el eje de la serranía del Darién para pasar de Colombia a Panamá y de Panamá a Colombia y multiplicar con el M-19 todas sus actividades criminales, se deterioró progresiva y persistentemente la seguridad en la zona. Y al verlo aquí en este mapa, vemos que es el primer municipio de Colombia y comienza por A y es Acandí, un nombre autóctono. Y limita al sur con otro municipio que se convirtió posteriormente en epicentro de violencia, que es el municipio de Unguía. Y a su vez Unguía limita con Río Sucio y Jurado y Carmen de Darién, tres municipios muy afectados por la violencia, hasta llegar a Bojayá, que es prácticamente donde termina el medio Atrato y comienza el alto Atrato. Tenemos también, corrijo, el bajo Atrato que es la parte más baja del río. Tenemos también que el departamento ha sido presa de un fenómeno terrible y desastroso que es la corrupción, que no le ha permitido desarrollarse y que igual que sucede en Arauca, son contados con los dedos de la mano los funcionarios públicos del nivel departamental y los alcaldes que no son o investigados por la fiscalía o que no han estado encarcelados o que no han sido secuestrados por el ELN o las FARC exigiéndoles que devuelvan lo que se han robado a la población. Es la tristeza de tener tanta riqueza, pero tanto abandono y tanto olvido. Ahora, geoestratégicamente, Acandí es un punto que une a Panamá con Antioquia, con Chocó, y que une también la parte más occidental de Colombia sobre el Golfo, aquí en el sector de Urabá, y que le da la posibilidad de tener unos grandes puertos y una opción de desarrollo turístico de varias formas, pero además de investigación científica
porque esa eh, comunión que hay del mar Caribe con la selva tropical y la serranía, muy pegado aquí al Golfo de Urabá. Y luego bajando por el río Truandó hasta cruzar a la selva del Pacífico, hay lo que no nos imaginamos todavía por investigación, por desarrollo, por ciencia, por tecnología, para entender mucho más el planeta, que lo único que sabemos hacer los seres humanos es destruirlo y depredarlo. Y estas fotos de ese paraíso terrenal nos muestran unos contrastes que son aterradores, pero que las queremos presentar para que nos formemos una idea de lo que hay allí. Desde el aire vemos esa foto tomada con un dron de cómo ha crecido el caserío siguiendo la forma de la ensenada sobre uno de los ríos que desemboca al mar, siguiendo la deforestación que le ha causado el ser humano a esa región y una construcción, aunque irregular, porque no tiene un trazado que sea hecho metodológicamente, ya existe, pero al mirar desde arriba parecería un paraíso, como quien mira un puerto internacional desde el aire, pero ya en el suelo se ven cosas distintas. Primero, esta belleza impresionante por los corales y por el- la combinación de la serranía con el mar sobre el Atlántico y el desemboco o la desembocadura del río Atrato sobre el mar. Pero vemos aquí que internamente están viviendo todavía en época muy primitiva sus habitantes. El contraste de que es un sitio turístico con su letrero de ingreso al poblado, vemos un puente todavía de tabla con construcción de cables, muy primitivo, muy primario, porque el Estado no ha llegado hasta allá. Y la gente todavía moviéndose en vehículos de tracción animal o zorras que llamábamos aquí en el interior del país. Y aquí vemos cómo se ha deteriorado tanto el medio ambiente como la seguridad, como el desarrollo de este paraíso lleno de inmigrantes de distintas partes del mundo que a diario llegan, se aposentan, forman cambuches, dejan el basurero más impresionante y se van sin que el Estado colombiano haya podido tener la visión de darle la mano a Candí y de manejar todos estos flujos de inmigración con los patrones que tiene la ONU y los controles que establece y los recursos que deben tener para acopiarlos en sitios organizados y hacer sitios de refugiados y desplazados. Pero aquí lo que hay es una orgía de personas de todas las nacionalidades del continente y del mundo y delincuentes de todas las pelambres incrustados dentro de ellos, tratando de cruzar por medio de otros delincuentes hacia la selva panameña y continuar hacia Estados Unidos o hacia Centroamérica. Es un cuadro medio García Marquiano lo que allí ocurre, pero es la triste realidad de lo que se ha convertido a Candí de ser un potencial hermoso en un epicentro de la violencia y el terrorismo de las FARC, del ELN, de las AUC, del EPL y ahora de los traficantes de armas y de seres humanos que andan incrustados con comerciantes de coca dentro de estas comunidades que fluctúan y destruyen el medio ambiente y ponen a Candí como si fuera un pueblo esos del lejano oeste donde no se veían sino bandidos depredando sin que haya identidad de nadie y la poca infraestructura completamente afectada. Adelante, mi coronel. ¿Por qué a partir de la década de 1960 las FARC y el EPL, e inclusive años después el ELN y las AUC, consideran de supremo valor estratégico para sus respectivos planes delictivos el municipio de Acandí en el Chocó, en la subregión conocida como el Bajo Atrato? Aquí vemos, mi coronel, que la Comisión de la Verdad del señor de Rux elaboró un mapa muy interesante describiendo lo que hay allí, sobre todo con énfasis en la serranía del Darién. Y este mapa nos muestra cómo se afectan los municipios
de Acandí, Unguía, Río Sucio, Carvel de Darién, Uradó y Vallasolano y Nuquí, como lo hemos enunciado anteriormente, porque dependen geográficamente o geopolíticamente de parte de esta serranía que separa a Colombia y a Panamá. Dentro de ese mal arreglo, pésimo arreglo que hicieron nuestros dirigentes cuando le reconocieron la independencia a Panamá y le entregaron semejante territorio tan valioso estratégicamente a una región que traicionó a nuestra nacionalidad. Eh, Resalta aquí que sobre el sector están ubicadas varias etnias, la Gunán, la Embera de Valliva, la Embera de Aruá y la Gunadule. Muestra que en el sector hay explotación de maderas ilegal y fuera de eso de manera irresponsable y que la selva ha ido perdiendo mucho ecosistema. De igual manera que hay unos enormes cultivos de coco que es parte del sustento de estas personas y que en municipios como Huamañandó y Cubaradó están el ELN, las FARC y las mal llamadas autodefensas peleándose el control de esos territorios por la deforestación de la selva para instalar cultivos de coca y procesar cocaína en laboratorios que salen del producido por la por el Mar Caribe, en el Golfo de Urabá, o por el occidente hacia el Asia. Ve también que tiene 28 consejos comunitarios en la región y que mm, la mayoría de su población son de raza negra, descendientes de los palenques y de los rebeldes que no aceptaban la esclavitud en la época de la colonia y que también pues hay una mixtura entre indígenas y negritudes. Luego, al ver la descripción que hacen, cuentan que entre el 70 y el 92 llegaron las guerrillas del EPL, las FARC y el ELN. Si miramos lo que hemos venido analizando, pues todo es relacionado con el narcotráfico, contrabando, el tráfico de seres humanos, el tráfico de dólares, de armas, etcétera, en la zona. Y que muy casi al mismo tiempo fueron llegando a Unguía y a Candí narcotraficantes y luego los mal llamados paramilitares de la Casa Castaño, que entre el 93 y el 91 y el 2001, o sea, en pleno proceso del desgobierno del señor Ernesto Samper y luego el de Andrés Pastrana, que les entregó el Caguán y el país completo a la FARC, se fortaleció mucho el bloque noroccidental bajo la dirección de Iván Márquez. Y también recordamos que estando en el Caguán, como el caso, como otros casos que vamos a ver hoy, complementarios a los que ocurrieron en el 90, todas las acciones criminales las dirigía por radio el señor Iván Márquez desde el Caguán, mientras al otro día se sentaba a hablar con el señor Camilo Gómez, el enviado de Pastrana, que ahora aparece como un adalid de la paz y un arquitecto de la institucionalidad, sin que a los colombianos se les recuerde que fue uno de los que se arrodilló más ante las FARC en el Caguán y permitió que crecieran de esta manera tan aterradora. Entonces luego dicen que eh, se complicó la situación de orden público en todos los sentidos en esta región y que entre el 2002 y el 2020 se transformó el territorio en ampliación de proyectos agroindustriales, que se produjo la desmovilización de las AUC, que aparecieron otros grupos armados después de la desmovilización de las AUC, que las supuestas disidencias de las FARC volvieron al sitio después de que firmaron el pacto con Santos y que el ELN, como nunca renunció, lo que ha hecho es fortalecerse allí. Como vemos, el epicentro está del problema, la nuez del problema, está en todo el valor geoestratégico de este sitio. eh, y los colombianos, muchos, a pesar de que todos los días vemos noticias en los medios del problema de la migración permanente que cruza por allí, ni siquiera entendemos, es más, ni siquiera sabemos dónde queda Candí. Nos nombran a Candí, teóricamente es un municipio que está por ahí en la selva. No sabemos que está sobre la serranía del Darién
que es el punto más noroccidental de Colombia y que es un territorio de un valor geoestratégico superior para los intereses de seguridad y desarrollo nacional, que tiene conectividad fluvial con Panamá, con Centroamérica y con el Golfo de Urabá, y que pues esto es lo que hace que allí sea importante para la llegada de los grupos armados. Entonces quizás con esta crónica sesgada, eso sí, escrita por el señor de Rux, porque presenta como si el Estado estuviera de la mano de los delincuentes que combatían a la guerrilla, sí resalta algunos temas de valor en ese propósito que tenemos de reconstruir el contenido geoestratégico de la región y por qué las FARC y el ELN y el EPL y los mal llamados paramilitares llegaron allá y se asentaron a destruir a esa población. Adelante, mi compañero. ¿Qué aspectos esenciales de la llegada de la FARC y el EPL al municipio de Acandí son relatados por el terrorista de la FARC, alias Ernesto, en uno de los enviados del cura de Rúa a la zona? Pues se resalta que entrevistaron a un bandido terrorista de las FARC, alias Ernesto, y que no quiso decir el nombre, pero cuenta algo que sí es supremamente valioso, que uno no entiende cómo el señor de Rux todavía lo deja en su página web, por eso lo captamos aquí el pantallazo antes de que lo borren y quede para la historia. Este tal Ernesto dice que él no quiere decir su identidad porque él no, es del Partido Comunista, que luego fue militante de las FARC. Entonces aquí prueba algo que los comunistas han negado permanentemente, pero que cada vez que se les escudriña se encuentra que es la realidad. Partido Comunista es parte de la violencia tripartidista de los 60 y es la fuente nutriente de las guerrillas de las FARC desde el año 60 en adelante en Colombia. Eso no lo pueden negar, pero siempre lo niegan en contraste y aparecen a menudo pruebas como esta. Dice que ellos estaban con el partido comprometidos en la lucha de los campesinos que llegaron al norte del Chocó y el municipio de Jurado. Pero uno se pregunta, ¿luchas de qué? ¿Y comprometidos en qué? Pues en organizar terrorismo, en organizar zonas, preparando especies de marquetalias y de riochiquitos en todas partes del país, que es lo que siguen haciendo, y que el pacto Far-Santos además se las legitimó con las zonas veredales transitorias que se convirtieron en permanentes. Y hoy lo que tenemos es una cantidad de emporios, de epicentros delincuenciales, con el cuento de que están desarrollando proyectos productivos, pero de economía marxista. Entonces, es lo mismo y es lo que siempre han querido, separar el país e insertar células para ir destruyendo paulatinamente la institucionalidad. Dice el mismo bandido que el Estado no llegaba por allá y que ellos eran los que comenzaban a apoyar a los campesinos, acompañar a los campesinos. Y uno dice, ¿acompañarlos en qué? Pues en organizarlos en milicias bolivarianas y grupos armados y eh, estructuras de lo que ellos llaman de cultura popular, siempre enfocadas en resaltar el marxismo y la lucha de clases. Luego dice que empezaron a trabajar los sindicatos de las empresas bananeras para que la gente se vinculara. Y uno se pregunta, ¿se vinculara a qué? Pues a las FARC. Entonces es un proyecto metodológico que está escrito en otras palabras y que hay que leerlo y entenderlo lo que están diciendo. Y luego dice, les cuento qué hacía el norte, o sea, el norte del Chocó, lo que estaba organizado allá, todas las comunidades. Dice, el partido, o sea, el Partido Comunista y los compañeros estuvieron con la gente que desplazaron del río Cacarica. Eso queda en la frontera. Allí está el pueblo en Vera y Buonán. Entonces, si uno se pone a pensar, esto es eh, craneado estratégicamente de colocar estos núcleos terroristas y subversivos en sectores específicos que le den importancia estratégica al movimiento de las FARC hacia el Caribe, hacia el Pacífico, hacia Centroamérica, teniendo cordones o lo que se llaman los corredores de movilidad muy bien estructurados. Y uno se pregunta, ¿cuándo se le cuenta al país esta verdad analizada si aquí está escrita? Pero lo que pasa es que es más fácil decir que esas comunidades han sido víctimas
del abandono del Estado y que los campesinos se han organizado, entre comillas, entre ellos, y que cuando se organizan el Estado los persigue y los mata. Y esa es la versión comunista más fácil de eludir la realidad y enmascararla de otra manera. Y luego dice que eh, había que votar por la 1. La 1, para que recordemos, fue la Unión Nacional de Oposición, que fue una fachada que creó el Partido Comunista para tener como apoyos de diferentes sectores del país en la campaña presidencial del año 74 y 78. Y no se nos olvide que el candidato nacional de las FARC, por la cual, como lo está diciendo aquí este bandido, lo apoyaron las FARC en todo el país, y hay otros documentos que lo prueban, era el papá de un actor muy conocido que se llama Gregorio Pernia, que le hizo mucha campaña a Petro en la pasada elección, y que se llamaba Víctor Pernia. Hay un micrófono abierto, ahí alguien está hablando. Luego dice que eso hizo que llegara a las FARC. O sea, como vemos, es una unidad Partido Comunista FARC los que le causan este daño al país y que hicieron trabajo con la gente. Y uno me pregunta, ¿cuál trabajo? Fomentar el terrorismo y crear cuadrillas de bandidos no es trabajo, es delincuencia. Y, y dice, porque en ese tiempo estaban interesados en hacer bases. O sea, está corroborando lo que decimos, que por medio de la ideologización comunista y de la organización de comunidades alrededor del plan estratégico de las FARC, se iban asentando progresivamente en la región. Y el bandido dice, yo los apoyaba porque creía que esa era una buena estrategia para ayudar. Después más gente los apoyó porque vieron que los militares los atacaban. Entonces uno me pregunta, ¿y qué querían? ¿Que el ejército los dejara construir otra república independiente y que no fuera a actuar allá? Y continúa el tipo. El batallón Voltígeros entró ya a actuar militarmente en la zona en el año 75 y que él decidió entrar definitivamente a las FARC. Y luego dice cómo pasó por la región y cómo de esa cuadrilla quinta nacieron la 34 y la 57. Y luego él cómo se movió por toda la zona de Urabá y Antioquia. Y que luego aquí dice que en los años 80 llegaron los planteros de marihuana. No dice que las FARC sembraban marihuana, eso que la gente. eh, pero al final dice o reconoce que ellos se han metido tanto a sembrar la marihuana que estaban prácticamente en comunidad con los representantes del INDER en la región y que luego las FARC establecieron el control totalmente de la región. Este es un testimonio valiosísimo que muestra la relación Partido Comunista, FARC y narcotráfico y asentamiento de organizaciones criminales allá, que desafortunadamente no hay quien lo ponga en el contexto dentro de los ámbitos académicos y sociales y de análisis del conflicto, y que de manera muy a priorística siempre se diga que la violencia en las regiones es la consecuencia del abandono y de los pobres campesinos que se organizan y que llegue el ejército a maltratarlos y el Estado no aparece. Cuando no cuentan que antes de que eso ocurra o que se desfigure con esa historia, está el Partido Comunista estructurando sus redes y sus líneas de formación de lo que llaman ellos los corredores de movilidad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, así como los responsables políticos del sangriento ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del Pacífico poblado del municipio de Acandí, Chocó, en diciembre de 1990? Bueno, mi coronel, estamos hablando que para la época o durante los últimos 2 años del gobierno de Virgilio Barco y el primer año del señor Gaviria, casi el segundo de él, mm, las FARC, el ELN y el EPL formaron una sola estructura criminal que llamaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, a la cual pertenecieron también el M-19 y el PRT y otros grupos criminales.
Esta foto, que ayer la mencionábamos también en otro episodio de la historia del conflicto, es histórica, es de un valor, una prueba documental muy grande, cuando tres delincuentes de la peor laya se reunieron en Uribe Meta a dirigir desde allá sus cuadrillas para destruir el país. Entonces, como el señor Álvaro Leiva Durán les pasó la información de que el ejército iba para Casa Verde, ellos se retiraron de ahí, pero siguieron con una campaña que tenían prevista para sabotear la Asamblea Constituyente, y la idea era eh, causar terror en todo el país. Les sumó para su razonamiento criminal el hecho de que el 9 de diciembre, a pesar de que ya estaban enterados, hubieran tenido unos combates en Casa Verde mientras sostenían el enfrentamiento para que los bandidos encabezados por Tiro Fijo se replegaran hacia la zona del Yarí, el cura Pérez regresara a el Catatumbo y el bandido Caraballo permaneciera bajo la sombra de Tiro Fijo un tiempo y luego se viniera a esconderse en el sector de Cundinamarca, donde fue capturado en una finca. Entonces, responsables directos de las acciones criminales de estos tres delincuentes, pero responsables principales políticos, el señor Barco con todo su equipo de paz, que no funcionó nunca, pero que gastó una tonelada de dinero en el Plan Nacional de Rehabilitación y otros inventos, y supuestamente para desvertebrar la estrategia o la estructura criminal de las guerrillas, el señor Osa Escobar, que fue el encargado de manejar esos presupuestos, era de una familia muy conservadora del Valle del Cauca, toda la vida laurianistas y de la corriente de supuestamente extrema derecha. Y cuando fue a Chile a estudiar en los años 70, terminó siendo comunista y regresó a Colombia como activista comunista y todo el tiempo apoyando las FARC al estilo de Álvaro Leiva Durán, y quizás fue Leiva el que lo metió ahí también en ese entuerto. Y luego la prueba de que andaba con los comunistas es que era de ser el delegado del gobierno para el proceso de paz, pasó a ser una de las cabezas de lista del M-19 en la constituyente. Esa es otra parte de la historia que no nos cuentan, pero tenemos que recordarla. Y esos son los responsables de que esto haya pasado. Y desde luego la cantidad de yuppies que tenía Gaviria, pensando que con las FARC eso era darle dos vueltas y que los tipos se les iban a rendir, o que si Pardo Rueda, cuando ya fue ministro, los amenazaba que en 18 meses los acabaría, los tipos se le iban a rendir. Y ahí tenemos que llevan 30 años más, 33 años más, haciéndole daños al país por estos criminales que los dirigían y su plan estratégico, y por la falta de carácter y de visión de los dirigentes políticos de la época. Mi coronel, con el propósito de unificar criterios acerca del trasiego terrorista de las guerrillas comunistas en la región, ¿qué antecedentes de orden táctico y estratégico podemos mencionar del sangriento ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del pacífico poblado del municipio de Acandí, Chocó, en diciembre de 1990? Bueno, mi coronel, muchos, ¿no? Pero digamos que ese paso de la Coordinadora Nacional Guerrillera a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar nunca fue interpretado por nadie. Es más, ni siquiera la academia ni el informe de la supuesta Comisión de la Verdad lo analiza así. Es un primer intento que tiene por fuera el ELN, pero que en el segundo intento lo une, y que luego ocurre la constituyente o el proceso de constituyente, que se desmembran unos sectores del PRT, del EPL y del M-19 allí, pero que ellos asumen de una vez la posición que no les importa. De hecho, la constituyente así les diga que Colombia es un Estado comunista no les sirve. Lo que les sirve es que le entreguen el poder. Sin duda, eso es la consecuencia del desenfoque estratégico, geopolítico y de visión de estadistas que nunca tuvieron Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria Trujillo, porque los tres, o por lo menos dos de los tres, el señor Belisario y el señor Gaviria, andaban pensando en un premio Nobel de Paz. Y Gaviria estaba convencido que con cambiar la constitución, siguiendo una corriente populista que estaba
navegando por todo el continente y haciendo la paz con estos bandidos y firmándoles lo que fuera, lo iban a poner premio Nobel de Paz y de ahí saltaría de una vez a secretario de la ONU. Lo que pasa es que se le atravesaron las FARC y el ELN que le dijeron que no y Pablo Escobar lo puso en jaque, entonces tuvo que recurrir a todos los medios lícitos e ilícitos para acabarlo y con eso consiguió, y gracias a su canciller Noemí Sanín, el nombramiento en la OEA. Pero el desenfoque estratégico de estos tres caballeros y luego de Samper y de Pastrana son aterradores y la historia no ha juzgado todavía en su debida dimensión esos 20 años del 2002 hacia atrás hasta el 1982, en los cuales la guerrilla creció en todos los sentidos gracias a la falta de carácter y de visión estratégica de los 5 presidentes enunciados: Vigilio Barco, Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Pero como aquí estamos hablando del año 90, entonces nombramos primero a estos tres únicamente. Desde luego, la Operación Colombia en Casaverde abortó una parte de los planes que tenían las FARC, el ELN y el EPL, pero incrementó otros que ya estaban desarrollados o estaban en camino de desarrollarse, como fue la ofensiva navideña del año 90, en la cual asaltaron varios municipios por sorpresa, secuestraron policías, robaron la caja agraria, mataron gente y le montaron emboscadas a la fuerza pública, porque era parte de un plan que estaba preconcebido. O sea, lo de Casaverde no, o mejor, esta ofensiva no fue una respuesta al ataque a Casaverde, sino fue el desarrollo de un plan previsto que lo presentaron los medios de comunicación, una respuesta a la acción en Casaverde. Eh, Como vemos con el testimonio de este bandido que acabamos de ver, el tal Ernesto, el narcotráfico estuvo en la mira y está en la mente de las FARC y de todos esos grupos narcoterroristas desde esa época. Y el caso específico de Acambí, sobre la serranía del Darién, tiene una gran importancia en ese componente de guerra terrorista contra Colombia, el control del narcotráfico. Como lo veíamos en el testimonio del tal Ernesto, es la quinta cuadrilla que ubican Jacobo Arenas y Tiro Fijo en los años 60 en esa zona, por la cual había iniciado el MOEC y en la cual también el papá del exalcalde de Cali Ospina fue expulsado de la FARC porque el Partido Comunista consideró que no hizo el trabajo que era ya en esa zona y por eso ni siquiera lo dejaron terminar su inicio y se la entregaron al Cucho Efraín Guzmán, que era un bandido de formación campesina, compadre de Tiro Fijo y Marquetaliano. Y ese fue el que se encargó de asentarse allá y desarrollar todo ese proceso. Pero desde luego el Partido Comunista jugó un rol importante en todo ese proceso que nos acabó de contar el tal Ernesto, que tiene un valor incalculable sabiéndolo decantar y ubicar específicamente cómo ocurrió. Pero es que lo veíamos ayer y anteayer en otros eventos, es que la corrupción política, la descomposición de los partidos y ese maridaje con el narcotráfico y con el robo de los recursos que han tenido por siempre era descarada en ese momento. Era descarada y por eso los jóvenes que creían que habían descubierto que el agua mojaba, promovieron, manipulados por los comunistas y por el nuevo liberalismo y por los oportunistas de siempre, una constituyente. Pero en el fondo es esa podredumbre que no, que no deja salir adelante el país. Y aquí hay algo para resaltar que no lo habíamos puntualizado tanto. Es que los titulares de los medios de comunicación el día siguiente de la Asamblea Constituyente no era de que qué machera va a haber cambio de constitución, sino todos coincidían en lo mismo. Ganó la abstención. Y es que la votación para legitimar esa Asamblea Constituyente del M19, no me puede decir de otra manera, fue muy baja. No alcanzó ni siquiera el 50%. Es más, si hubiera una normativa más seria, no ha debido considerarse válida, porque no fue una decisión popular, porque la hicieron en un puente y la gente prefirió irse a pasear, porque la hicieron en contra de la voluntad de los colombianos y a toda carrera. Gaviria llegó al poder en agosto y ya en diciembre estaba montando eso a la carrera, porque el M19 fue el que manejó todo eso,
porque toda la podredumbre de la dirigencia política de diferentes partes comenzó a hacer campaña, no se sabe de dónde sacaban recursos, pero si miramos los periódicos de la época eran páginas enteras de los candidatos salvadores del país, porque el país evidenció, por ejemplo, la traición de Vos Escobar, que había sido, dizque, el delegado de paz del señor Virgilio Barco, y ella apareció como miembro del M-19 en la asamblea. Hasta el general Matallana se prestó para ese show. El director técnico de la Selección Colombia, que era una persona querida en ese momento, porque la selección nos daba muchas satisfacciones, como la que nos dio en el Mundial de Fútbol del 90. El señor Maturana también se prestó para esa componenda y esa asquerosidad. Y se volvió una payasada eso, como lo llamaba Jaime Bate Mancayón, un sancocho nacional con prostitutas y trago, mejor dicho, por tomar una mala comparación de lo que hacía, de lo que decía Jaime Bate Mancayón. Y para el momento, la agresividad terrorista de la CNG estaba en cabeza, de la CGSB, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, estaba en cabeza de las FARC, que eran los que más fuerza tenían, más recursos tenían y trataban de encabezar todas las acciones de todo el país. Y en síntesis, lo que había era una descomposición política. El país estaba haciendo metástasis, como lo está haciendo en este momento. Y la debilidad institucional era evidente, la desconfianza de la población en sus dirigentes era similar a la de ahora, al punto que ya los partidos liberal y conservador, después del Frente Nacional, habían entrado en la crisis de la cual no se han levantado hoy, que luego Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana le pusieron el clavo final al sepelio del Partido Conservador. Y Pardo Rueda y César Gaviria se encargaron de hacer lo mismo con el Partido Liberal. Y por eso lo que hay ahora es una cantidad de grupitos y grupúsculos que dicen ser partidos y nadie sabe de qué, pero son 36. Adelante, mi coronel. ¿Cómo se desarrollaron los complejos hechos que culminaron con el sangriento ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del Pacífico poblado del municipio de Acandí, Chocó, en diciembre de 1997? De Bueno, el 1990. periodo, no, en 1990, el periódico El Tiempo tituló que fueron asesinados 3 policías en toma insurgente. O sea, esa falta de carácter de los periodistas y esa falta de claridad, en lugar de decir en ataque terrorista de la Tara Candí, es que toma insurgente. Insurgente no terrorista. Pero bueno, así lo tituló el periódico El Tiempo en su nota publicada el 22 de diciembre del 90. Y dice que 3 policías muertos, 2 heridos y otro secuestrado fue el resultado de una incursión de las FARC en Acandí, Chocó, en el Urabá chocuano, obviamente, y que voceros del Comando Operativo número 1, que era el puesto de mando que había en ese tiempo en Urabá, en Carepa, dijeron que por lo menos 200 bandidos de la cuadrilla 34 irrumpieron al casco urbano de Acandí, atacaron el puesto de policía y atacaron y asaltaron la caja agraria. Luego ya en la descripción dice que los bandidos entraron a la 1:30 de la mañana, que la ocupación o el ataque terrorista duró 6 horas, que los delincuentes fueron repelidos por 25 agentes de policía que resistieron en forma heroica el ataque de los delincuentes, que en el combate cayeron 3 terroristas que murieron, eh, pero que los delincuentes de las FARC se llevaron los cadáveres. Y señala que fallecieron los agentes de policía Juan Ruiz Pietri, de 28 años de edad, oriundo de Ciénaga, Magdalena; Salvador Anaya Ramírez, de 22 años, de La Plata, Huila; y José Fernando Bermúdez, de 22 años, natural de Pereira. Como vemos, 3 jóvenes que estaban sirviendo al país, comenzando su vida hasta ahora, asesinados miserablemente por los bandidos de la FARC para poderse robar el dinero de la caja agraria. Y que de igual manera quedaron heridos los agentes Javier Castro Velázquez y Jorge Moreno Díaz, quienes fueron llevados al hospital de Apartadó, y que en el mismo hecho criminal fue secuestrado el agente Robinson Gómez González. El alcalde le informó a los medios de comunicación, el alcalde se llamaba o se llama Carlos Córdoba Becerra,
que los delincuentes se robaron todo el dinero que había en la caja agraria, que eran 7 millones de pesos de la época, con los cuales los campesinos tenían la interacción con el Estado para sus cultivos y sus fincas, y que además de eso se robaron el dinero que había en la tesorería de la alcaldía, que no era mucho, pero había dinero ahí, y se llevaron también el equipo microondas de la oficina de la alcaldía. Eh, Luego dice que los delincuentes se robaron un vehículo particular de marca Dodge que prestaba servicios de transporte a los moradores del municipio, y ahí salieron que al mismo tiempo atacaron la cárcel y sacaron todos los delincuentes que estaban allí presos para dejarlos en libertad, demostrando que ellos eran los salvadores, pero que curiosamente en las horas del día todos los delincuentes que estaban presos regresaron a la cárcel y se presentaron allí para que no les abrieran nuevos procesos penales. Eh, por la información que se recibe y lo que dijo el alcalde, todos los edificios aledaños, tanto públicos como de propiedad privada, fueron averiados y dañados por los explosivos y los disparos de los delincuentes. Luego el comandante de la policía Urabá viajó hasta allá para asumir el control de la situación, y el ejército envió tropas eh, a apoyar el ejercicio. Al mismo tiempo, la noticia relata que en otros sectores del país hubo combates, hubo quema de vehículos, hubo retenes de los bandidos, hubo propaganda, lo que nos indica que fue una campaña prevista durante toda la época navideña, que si recordamos para esos días, como vimos aquí, el 24 de diciembre asaltaron también a San Carlos, Antioquia, robaron la caja agraria y se llevaron a los policías secuestrados, y el cura del pueblo, que hacía parte de los mismos, se unió al ELN con el cuento de que él se metía ahí para que le perdonaran la vida a los policías, y lo que estaba era haciendo la publicidad para sus conciliábulos. Entonces es una época de mucha actividad criminal, pero que tiene un fondo, un origen y unos nodos que nos dan mucha más información para entender por qué pasó eso y cómo lo hacían. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió la revista Semana una nueva oleada terrorista de la FARC en 1999, cuando el presidente Andrés Pastrana y sus limitados negociadores de paz eran presa de permanente manipulación de la FARC en el Caguán? Mi coronel dice un viejo adagio que se lo han atribuido a Napoleón, otros a Fidel Castro, otros a no sé quién, pero es un viejo adagio que circula en los ámbitos académicos y políticos del mundo. El que no conoce la historia la repite. Pues al señor Gaviria le hicieron una ofensiva terrorista en el mes de diciembre de 1990, y al señor Andrés Pastrana le hicieron una ofensiva terrorista en el mes de diciembre del año 1999 para terminar el siglo y comenzar una nueva década, sí, una nueva década. Y la revista Semana relata que durante el mes de diciembre de ese año 99 ocurrieron 45 muertes violentas en las arremetidas violentas de las FARC. Eh, que hubo muertos de la Infantería Marina en Juradó, que hubo muertos en el Chocó, Santander, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca, donde cometieron diversos actos terroristas, y desde luego murieron civiles, y también hubo muchos heridos y destrucción de instalaciones. Y resalta que el municipio de Uradó fue el más afectado en la zona cercana a Candí por la misma cuadrilla 34, que hubo una emboscada donde murieron unos infantes de marina, que fueron 33, sino 10, como está. O sea, aquí el dato de 33 es cerrado, pero sí fueron 10. Y también relata que el municipio de San Luis, Antioquia, como vimos ya hace unos meses aquí en este episodio, fue blanco de un ataque terrorista demencial con cilindros, explosivos, ametralladoras, MGLs y lanzacohetes
en el cual asesinaron a 7 agentes de la policía y 3 ciudadanos o 3 habitantes del municipio. Y que, curiosamente, esa ofensiva la lanzaron de manera sincronizada el ELN y las FARC, mientras las FARC hablaban y hablaban con el señor Camilo Gómez y con el señor Pastrana en el Caguán y hablaban de paz y tenían una zona completamente despejada para su arbitrio, para dirigir estas acciones en el resto del país, y anunciaban también que se aproximaba una tregua navideña. Entonces, y asesinando 45 colombianos y destruyendo 2 poblados, como mínimo lo que relata aquí la revista, y causándole heridas a un montón de civiles, estaban hablando de tregua navideña. ¿Qué tal que no hubieran estado en tregua navideña? Imagínense ustedes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo registra el archivo electrónico de la página web de la Presidencia de la República las masivas fugas de terroristas de las guaridas de las FARC en el Bajo Atrato que se acogieron en septiembre de 2013 al plan de reinserción del gobierno nacional? Bueno, mi coronel, como se nota en lo que hemos venido hablando, hacemos un salto cuantitativo de primero del 90 al 2000 y luego del 2000 al 2013. No es que durante esos lapsos intermedios no hubiera pasado nada, al contrario, muchísimas cosas, pero entonces se nos alargaría la descripción y el hilo conductor de lo que queremos demostrar. Lo que queremos decir es que, de acuerdo con el testimonio de Ernesto, se aposentan las células del Partido Comunista, luego se aposentan las FARC ya con el brazo armado del Partido Comunista y continúa esa organización de bases, luego ya entran al control de los sindicatos y por último aparece la coca y la lucha por el control de la zona en esos sentidos. Esas son como las 4 etapas. Pero viene una quinta etapa que es a partir de 2002, cuando el gobierno nacional voltea la mirada hacia esas zonas del país y le facilita algunos medios al ejército y a la Fuerza Aérea para entrar a combatir el problema. Y se concentran en perseguir a estos bandidos y en un plan muy bien orquestado por las fuerzas militares que fue la desmovilización de los bandidos. Naturalmente el gobierno Uribe y los politiqueros que lo acompañaban se apropiaron de la idea como si fuera de ellos. Pero no, es un proyecto de las fuerzas militares que lograron hacer que en diferentes regiones del país se iniciara un proceso rápido, muy rápido realmente, de, de desarticulación de las guerrillas, y el que más ventajas o el que más pelechó de eso fue el señor Santos, porque en la transición de él continuó de manera creciente y persistente la entrega de bandidos con armas, sin armas, ante las unidades, y eso afectó el plan estratégico de las FARC debido a los golpes que se le había causado. Entonces aquí en Urabá y en la zona de Acandí Chocuano se presentaron varios delincuentes y aquí está la foto de la página de la presidencia del septiembre 15 de 2013, en la cual relata cómo se entregaron varios de distintos grupos en distintas regiones del país y dice que los primeros que se entregaron fueron de la cuadrilla 57 en la vereda El Tolo del municipio de Acandí, que se presentaron con unos fusiles y 76 kilos de explosivos con los cuales pensaban atentar contra el municipio. Y relata que en otros sitios había pasado eso, pero es parte de un proceso muy bien orientado y que fue craneado por las fuerzas militares que le dio réditos politiqueros a la administración Uribe y a la administración Santos. Adelante, mi compañero. ¿Cómo relató el diario El País de España la rendición del terrorista John Enrique Pertus Sotelo, alias Germán o Manito, cabecilla de cuadrilla 58 de la FARC en el municipio de Acandí, Chocó, en el 2013? Pues este fue un gran golpe y ocurrió también en el 2013 y fue uno de los que más incidió en que las, entre comillas, antiguas FARC se desmovilizaran en esa zona y que el Estado tuviera mayor control
porque se presentó ante las tropas. Él era el tercer cabecilla de la cuadrilla 58, tenía 39 años de edad, de los cuales llevaba más de 20 en la guerrilla, o sea que se presume que estuvo siendo un menor de edad en el asalto a, a Candí en 1990 y que allí siguió en este grupo delinquiendo durante muchos años. Y él mismo reconoció, eso sí lo reconoció, que él era el que había asesinado con otros bandidos a los 10 infantes de Marina en 1999. Aquí el periódico se equivoca diciendo que eran del ejército, no, eran miembros de la infantería de Marina. Y también relata la actividad narcotraficante de las FARC en la zona y puso al descubierto un montón de documentos que luego ayudaron a una operación trascendental que fue la baja del terrorista alias Silver. Adelante. Voy, mi coronel. ¿Cómo describió los mismos hechos el diario El Colombiano de Medellín? El diario El Colombiano en Medellín tiene una sección que se llama el recuento histórico y describió que se entregaron en Acandí Chocó 17 bandidos y que entregaron 17 fusiles y que en la zona habían perdido a 60 delincuentes que se han escapado algunos y otros que fueron dados de baja en combate, que ellos mismos decían, palabras más, palabras menos, que estaban diezmados, que la guerra no tenía sentido, que los cabecillas no tenían ideología, que todo se les volvió un negocio del narcotráfico, que la tarea que tenían en ese momento era reclutar a como diera lugar gente, que en la revolución comunista ya no creían ellos, y porque los jefes estaban dedicados a recoger dinero. Y lógicamente el señor Juan Manuel Santos, que era el artista en darse publicidad, se apareció en un apartado en una rueda de prensa en un consejo de seguridad diciendo que eso era producto de su genialidad y que por eso los tenía sentados en Cuba rindiéndose. Obviamente allá en Cuba se reían de eso porque sabían que él estaba haciendo payasadas, porque el problema interno que tenían era otro. Y eso fue lo que generó la venida del tal Pastor Alape a revisar lo que estaba sucediendo. Y pocos meses después ocurrió el secuestro del general Alzate, que fue la tapa por los errores que se cometieron. Pero en realidad lo que estaba preocupado para los bandidos de la FARC en Cuba no era que perdieran gente, porque para ellos es lo de menos, sino que se le estaba enredando el negocio del narcotráfico y estaba pasando a control del ELN y de los mal llamados paramilitares de las AUC o de las gaitanistas. Esa partecita no la cuenta ni mucho menos el cura de Rux en su informe, pero es la realidad de lo que allí ocurría. Mientras tanto, el señor Santos por allá divagando en la luna, dándose las de estratega y diciendo que eso ocurría gracias a que él los tenía contra la pared. ¿Cuáles son los aspectos más resaltantes del narcoinforme de las FARC con base en los documentos hallados por las tropas del Ejército Nacional tras la exitosa operación contra el narcotraficante y terrorista Virgilio Antonio Vidal Mora, alias Silver? Pues, mi coronel, lo que sucedió es que, con base en todas las informaciones que daban los desmovilizados y la inteligencia técnica que aportaba Estados Unidos y el profesionalismo de la Fuerza Aérea y del Ejército colombiano, se le causó un golpe impactante en el noroccidente del Chocó a la cuadrilla 57. Y ahí cayó este bandido, el tal Silver. Era una persona buscada, había precio por su cabeza, estaba ya procesado por una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico y las FARC en Cuba estaban agilizando todas las imposiciones, era para que estos delincuentes no fueran extraditados. Igual que en la Constitución del 91, comunismo imponiendo que nada de extradición por narcotráfico, porque son sus socios del alma. Pero resulta que en el combate cayó este bandido y la mujer que está ahí en la foto, la concubina, y se les encontraron los computadores
y otros documentos y unos cargamentos de coca. Bueno, un golpe fuerte, trascendental. Y cuando los medios de comunicación recibieron el resumen de lo que allí encontraron, eso era todo un cartel de narcotraficantes organizado en la frontera, nombres de sitios donde estaban los laboratorios, producción de cada laboratorio controlada mensualmente, embarques en semisumergibles hacia Centroamérica, contactos en Panamá y en Colombia, contactos en las Bahamas, contactos en las Antillas, rutas, sumas de ingresos, que eso era hasta difícil pronunciarlas en pesos por la cantidad de ceros que tenían, caletas, eh, vida de tipo capo del narcotráfico, asesinatos de campesinos, pugnas internas, eh, mm, amiguismos y compadrazgos entre los bandidos para cuadrar los negocios, tumbados que ellos le hacían a las FARC, ya que no reportaban todo, eh, datos de delincuentes que se han volado con dinero o con mercancía, refiriéndose a la coca, nombres de personas que les colaboraban en cada municipio y planes futuros para crecimiento del grupo. Es un informe muy completo y así lo llamaron en su momento, el narcoinforme de las FARC. Les faltó decir en Acandí y el Urabá Chocuano, pero ese era el sector donde estaban y donde siguen todavía. Si hiciera un trabajo de seguimiento con toda esa información, es mucho lo que se podría contrarrestar esos bandidos. Por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del sangriento ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del Pacífico poblado del municipio de Acandí, Chocó, en diciembre de 1990. Mi coronel trajo el pacto FARC-Santos en 2016 alguna paz a los colombianos consuetudinariamente atacados por los grupos narcoterroristas comunistas durante las últimas 6 décadas, en particular a los habitantes del departamento del Chocó. Mi coronel, no, no, y esta es otra prueba de que eso no fue un pacto, no fue un acuerdo de paz, una farsa. Y lo estamos viendo ahora con lo que está ocurriendo en Acandí específicamente, que está controlado por las mafias del narcotráfico, por las mafias de trata de blancas, por las mafias de traficantes de dólares falsos, de drogas, por el control de la frontera en todos los sentidos, y un poblado que por su ubicación geoestratégica podría ser un polo de desarrollo y de turismo para el país, está convertido en un epicentro de delincuencia de todas las pelambres
con gran incidencia de las FARC, el ELN y los mal llamados paramilitares. Síntesis, lo del señor Santos con las FARC fue una farsa que no produjo ningún resultado, ni para el Chocó, ni para Candí, ni para Colombia. Mi coronel, es procedente denunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el sangriento ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del Pacífico poblado de Acandí, Chocó, en diciembre de 1990. Pues como lo hemos dicho, mi coronel, en las antecedentes, la irresponsabilidad por egocentrismo, por ambiciones políticas de tres presidentes seguidos, Virgilio Barco, Belisario Betancur y César Gaviria Trujillo, hicieron metástasis en la primera etapa y dieron germen a otra etapa peor que la que estamos viviendo. Eso mismo explica que el crecimiento de la coordinadora guerrillera en la década de los 80 en Colombia es el producto de una mala conducción política del Estado, es el producto de un plan de desarrollo estratégico muy bien craneado por los delincuentes y sistemáticamente eh, adelantado en diferentes regiones del país, además pegado de la mano del narcotráfico y de la descomposición político-moral que había en el país. Eso nos lleva a concluir que el narcotráfico, la política y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar son las tres pestes que afectaron más a Colombia durante esa época y que por desgracia siguen siendo las mismas con otros nombres iguales, eh, iguales en su actuación, pues, en la actual Colombia. Ahí está el problema: narcotráfico, pésima conducción, inmoralidad política con todas sus extensiones y terroristas, comunistas y contradictores. Ahí está el problema. El rol del plan estratégico de las FARC, conocido como Campaña Bolivariana para una Nueva Colombia, es fundamental en ese accionar de la coordinadora guerrillera, en esa mixtura con el narcotráfico y en esa consecuencia lógica y directa interpolada que hay entre el crecimiento progresivo del comunismo armado contra Colombia con la descomposición moral en todos los sentidos de la dirigencia política tradicional, que cada vez es más corrupta, más descompuesta y más desalineada con los objetivos nacionales. En todos los casos hemos visto que históricamente los terroristas, y más en esa época, asumieron una posición impositiva para negociar. No les gustaba la constituyente que se había hecho, ellos querían otra. La resumieron en 12 puntos que ahora nos los acaba de colocar el señor de Rux, camuflados dentro de su informe y sus recomendaciones que el señor Petro dijo que eran para cumplir a rajatabla. La escasa concepción de la dirigencia política frente a la campaña bolivariana para una nueva Colombia y el rol de las FARC en ella se explica y se entiende en que para las dirigencias es más importante el bolsillo personal, la expoliación de los recursos públicos, el nombramiento de conciliábulos en distintos cargos, la politiquería y los amiguismos, sin que les interese mucho el desarrollo de las comunidades, sino mantener esas empresas clientelistas y de corrupción, sin darse cuenta que eso estimula más la subversión comunista, que atrae más jóvenes que no tienen futuro a la vista a que se integren a la violencia y que sirve de caldo de cultivo para que el narcotráfico crezca. Pero como el narcotráfico les da réditos a estos dirigentes políticos, entonces se convierte en un círculo vicioso en que el delito, como un remolino, nos lleva hacia el desmadre mientras ellos juegan dentro de ese remolino para articularse sin la mayor atención sobre los efectos que está produciendo ese remolino de descomposición en el resto del país. También se nota, como lo hemos venido reiterando desde el primer día en este programa, que nunca a la dirigencia política le ha importado la muerte o el sacrificio de los soldados y los policías. Y prueba de ayer lo veíamos, era que el presidente Barco, el mismo día que le asesinaron a un teniente coronel comandante de batallón,
y que había que mover un avión de la Fuerza Aérea para trasladar la familia y el féretro del señor al sepelio en Cali, él estaba más preocupado porque le pusieran un avión de la Fuerza Aérea para que le recogieran al señor Galán donde estuviera, porque necesitaba reunirse con él para hablar de quién iba a ser el próximo alcalde de Bogotá. Durante una realidad como esa, ¿qué se puede hacer con una dirigencia política tan descompuesta y tan desorientada y tan desleal con sus soldados y policías? Eh, Todo lo que ocurrió en los años 80 en Centroamérica tuvo una incidencia directa en Colombia. El intento de paz de Contadora que hizo que el señor Belisario Betancur anduviera por las nubes pensando en las nebulosas. Luego, lo que sucedió allá con los contras y con la desmovilización del farabundo Martí, cómo incidió en Colombia, y cómo el señor Gaviria, que es el tercero de los responsables, utiliza todo eso hablando de que se llamaba el plebiscito por la paz. Así tituló el- la votación del 9 de diciembre para aprobar o desaprobar la, o para, mejor dicho, ratificar los nombramientos de quienes iban a ser los constituyentes. Dijo que eso era un plebiscito para la paz y luego llamó que su asamblea era la Asamblea Constituyente por la Paz. O sea que ese cuento chino y barato de la paz lo han tenido todos y con eso han llevado el país a peores etapas de violencia. Como siempre, llegamos a la reflexión final de todo este contenido, es que es un contexto geopolítico nacional, internacional y local en el cual se cruzan una serie de factores como la podredumbre política, la podredumbre del narcotráfico, la podredumbre del terrorismo y la desinformación total que tiene nuestra ciudadanía y la falta de educación en estos temas y de orientación a las comunidades para que abran nuevos espacios y nuevas visiones. Adelante, mi coronel Vicencio, con su comentario final. En el desarrollo del plan estratégico de la FARC, que siempre lo tuvieron presente y lo tienen presente, estos bandidos, estos guerrilleros, y la consolidación de la coordinadora Simón Bolívar fue la que llevó a cabo y el desarrollo en toda Colombia, específicamente en este caso, para el lado del Urabá antioqueño que fue afectado por estos actos terroristas. La indiferencia del Estado, la presencia permanente del narcotráfico y la indiferencia de muchas personas de los habitantes de esta región es los que han concebido este desarrollo estratégico de la guerrilla de la FARC. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel Vicencio. Sí, lo acabamos de decir, es como una cultura de varios males contra Colombia y ningún remedio a la vista serio contra esos tres cánceres. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos nuestra tarea académica con el coronel Caicedo en torno al conocimiento de nuestra Constitución y de lo que se le debe defender en caso de que ocurra una asamblea constituyente, que es el plan del señor Petro. A todos, muchísimas gracias. Feliz día, que Dios nos siga bendiciendo y aquí siempre en este espacio dispuestos a contar la verdad de la historia del conflicto armado, no como lo han relatado los sesgos de izquierda o los politiqueros corruptos para salvar su pellejo. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.